de buena mañana. Muy buenos días, son las 10 de la mañana. Seguro que para los que estamos en Puerto Real este martes tiene sabor a lunes, porque ayer teníamos el día festivo local en nuestra ciudad con motivo de la conmemoración del Día de la Virgen de Lourdes, de la patrona, como decimos, de la ciudad. Pues eso nos hace tener hoy la mente todavía puesta en eso, en el inicio de semana. Pero bueno, no, es martes y es 12 de febrero y aquí estamos puntuales a una cita que se repite todos los días, de lunes a viernes, en el marco de las 10 a las 11 de la mañana, para disfrutar de buena compañía, para seguir aprendiendo gracias a las personas que vienen al plató, para hablarles a ustedes de diversos temas, propuestas diferentes cada mañana y sobre todo también para andar pegados a la actualidad, por supuesto, de Puerto Real, de la Bahía y con los ojos puestos en el mundo. Tendremos las portadas de los periódicos de este 12 de marzo, que a poco que hayan leído o escuchado algo, pues en las últimas horas una jornada muy importante que acapara toda la atención con un juicio, el llamado juicio al procés del caso independentista de Cataluña, pero a eso llegaremos cuando toquen las portadas. Ahora nos ocupamos de saludar ya a la persona que está aquí con nosotros en el plató, a Julio Otero, que es periodista, compañero de Radio Puerto, emisora local del puerto de Santa María, con una amplia trayectoria en el mundo de los medios, Julio, y también por una iniciativa que no hace más de 15 días, no llega a eso, os trajo a Puerto Real, una iniciativa que se llama Beers and Politics. Julio, buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la llamada de Tele Puerto Real, de este programa de Buena Mañana. Vamos a contar un poquito desde el principio dónde nace, qué es exactamente ese nombre que se ha quedado, bueno, tal cual anglosajón, ¿no? Cerveza y política. Sí, es un proyecto que nace en Barcelona y que, bueno, allí tiene su núcleo y la mayoría de los proyectos, digamos, adjuntos a él. Y el proyecto en sí lo que es una tertulia política informal, que crean pues dos expertos en comunicación política, Xavier Peitivi y Víctor Izquierdo, ahí en Barcelona, en el barrio de Gracia, y consiste pues simplemente en quedar en lanzar una convocatoria abierta a la ciudadanía en un bar, en un local de la ciudad, pues para charlar sobre comunicación política y sobre un tema en concreto que se elige para la ocasión y compartir unas cervezas. Hay un invitado que se intenta que no sea un político nativo, normalmente suele ser un profesional de la comunicación política, un consultor o bien también un académico, algún profesor universitario sobre la materia, que expone un tema durante 20 minutos de forma informal, con la gente normalmente sentada en círculos, sin PowerPoint, sin pantalla. Palabra pura y dura, ¿no? Palabra pura y dura y desde un punto de vista pues informal, ¿no? Que se le puede interrumpir, hacer preguntas, comentar, y ya cuando acaban esos 20 minutitos más o menos en los que se expone el tema del día, pues el debate se abre mucho más. Entre todos pues se comenta lo que se cree oportuno, y después ya fuera de la tertulia propiamente dicha, pues muchas veces pues la charla pues continúa en la barra del bar, ya de forma más informal si cabe, ¿no? Y ya más en grupos. Esta iniciativa se llevó muchos años en Barcelona con mucho éxito, y bueno, como se informaba de ella a través de redes sociales, y como Xavier Peitivi pues es prácticamente una institución en el mundo de la comunicación política en España, pues surgió la idea de extenderla a otras ciudades. En principio eran muy pocas, creo recordar que Madrid y alguna más, y ahora pues son más de 30, y muchas de ellas en América Latina, y creo que el último territorio en sumarse, creo que es el último, es la Bahía de Cádiz. No lo hemos hecho en una ciudad porque a quienes se nos ha ocurrido adherirnos y le hemos pedido permiso así a Xavier y a Víctor, que lo han visto buena idea, somos yo y José Antonio Aldaiturriaga, que es de aquí de Puerto Real, y lo hacemos más o menos una vez al mes, según podamos.
Empezamos en el puerto de Santa María con las elecciones locales y con Emilio de la Cruz, que es un consultor político que ha trabajado para la mayoría de los alcaldes de los años 90 y que sigue en activo. El segundo lo hicimos con Óscar Lobato en Cádiz, ¿no? en Cádiz, sobre comunicación y defensa, y el tercero pues ya lo hicimos aquí en Puerto Real, en La Piñonera, lo hicimos hace 2 semanas y hablamos de política y cine con Bruto Pomeroy, que también vive aquí en Puerto Real. Claro, ahora entraremos un poquito al detalle de todo esto que ya nos ha expuesto Julio Otero. Esa iniciativa, bueno, puede resultar atractivo. Cerveza y política, en cualquier caso, para hablar, el lugar es la excusa, podemos decir. Ahora lo que hacemos a las 10, casi 5 minutos de la mañana, es ir en busca de la información del tiempo. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, que todos los días nos informa de la previsión para la jornada, en este caso, martes 12 de febrero. Lo vemos y enseguida estamos aquí de vuelta. Continuamos este martes con cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península, aunque algunos nubes y claros en Andalucía, también en el área del estrecho con precipitaciones débiles. Como podemos observar en el mapa de superficie, tenemos tiempo anticiclónico que se va a alargar durante los próximos días, frenando la entrada de nuevos frentes, aunque eso sí, favorecerá la entrada del viento este en la zona de Levante y en el área del estrecho. Estaremos muy pendientes por la mañana ya a las nubes y nieblas matinales, sobre todo en la zona noroeste de Castilla y León, en los valles del Alto de Ebro, también en las Baleares y en Andalucía, en el extremo suroeste peninsular. Habrá también posibilidades de calimas en el archipiélago canario. En cuanto a los vientos, soplarán de componente este, sobre todo en el litoral, en este caso de Galicia, también en el Cantábrico, del andaluz, y serán de mayor fuerza de componente noroeste en el Ampurdán y también en las Baleares. Ya de cara a la tarde, una situación parecida, vemos más claros, cielos más despejados, poco nubosos ya en Castilla y León, únicamente la nubosidad la tendremos en el extremo suroeste peninsular, en Andalucía, aunque eso sí, nos esperan precipitaciones. Sobre las temperaturas, las máximas en ascenso en toda la península, también en Canarias, aunque eso sí, irán bajando en el extremo sureste peninsular, como decimos en Andalucía, no se subirán, no pasarán de 17 grados, por ejemplo, en Málaga, o 18 en Almería. En cuanto a las mínimas, en descenso generalizado, sobre todo bastante pronunciadas en el Pirineo, llegando a los 5 grados bajo cero en Viella. También habrá heladas, sobre todo en el interior norte peninsular, y más intensas en zonas altas y también en Mallorca. Nada más, si quieren más información, consulten nuestra página web. Es la información del tiempo en nuestro espacio de Buena Mañana, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a pedir, compañeros, si podemos tener también salida a monitores aquí también. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Hoy hablamos con Julio Otero. Ya le hemos presentado que está aquí para hablarnos de esa iniciativa que ha llegado a Puerto Real. Entiendo que una buena experiencia haber compartido también esa tarde con Bruto Pomeroy, que coordina la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Julio. Sí, la verdad que fue súper interesante. De hecho, nos hemos quedado con ganas de hacer otra tertulia con él más adelante, e incluso de otros proyectos también con él. La verdad que es una persona que, además de los conocimientos que tiene de cine, de la perspectiva interesante también que dio de la política desde fuera, desde el mundo del cine y de la comunicación, el hecho de que sea actor pues lo hace todo divertidísimo, porque es que tiene miles de anécdotas con personas conocidísimas, ¿no? La verdad que sí, que lo disfrutamos mucho. Y el lugar también es muy agradable, La Piñonera, un sitio también muy acogedor, además muy con los tiempos, ¿no? Con la cerveza artesana que está ahora de moda en gran parte de la provincia, y la verdad que echamos una buena tarde. Yo personalmente no estuve bien de salud ese día, no me encontraba muy bien, y yo, si cabe, me quedé con más ganas de repetirla porque no pude disfrutarla en toda su plenitud por eso, porque no me encontraba bien ese día. Pues supongo que en la agenda habrá tiempo para volver a Puerto Real. Lo que yo ya no sé si tenéis ya previsto dónde estaréis el mes que viene,
en otra ciudad de la Bahía de Cádiz. Ahí vemos imágenes exactamente de ese momento vuestro en la fábrica de La Piñonera. Sí, ahora mismo no está cerrado al 100%, no sabemos exactamente, no sabemos si volver al puerto la próxima o si expandirnos a Chiclana y más adelante pues volver a Puerto Real y también hacer una en San Fernando, que también lo tenemos pendiente. El lugar y la fecha es lo que no tenemos claro. En cuanto a temas, pues ahora mismo barajamos dos temas. Uno es el mundo de la inteligencia, de los servicios secretos, y otro también que le voy a proponer a mi compañero es la oratoria en la antigüedad clásica, el parlamentarismo en Roma y en Grecia. Y tenemos esos dos temas, tenemos varios invitados pensados que tenemos que contactar con ellos, pero ahora mismo no tenemos fijado una próxima cita. Decías al principio que surge todo de gente de la comunicación política, expertos, y claro, es curioso que precisamente gente de ese nivel quiera organizar un acto, un evento en el que no haya absolutamente nada que rodee, ninguna otra herramienta que no sea la palabra, la voz, el mensaje. Pues precisamente no se arropan por nada, ¿no? Me decías que ni una presentación de PowerPoint, ni un triste vídeo, vamos a llamarlo así, ¿no? Es curioso, sí, ¿no? En estos tiempos en los que todos quieren estar en redes, cuando hablo de la clase política, ¿no? Para llegar un poco a la ciudadanía, pues utilizan absolutamente todas las herramientas que tengan a su alcance, ¿no? Es que uno de los objetivos es abrir el debate, llevar el debate a la ciudadanía en torno a la política, no ya esa discusión, esa confrontación histérica que vemos en los medios de comunicación y que no debe ser la tónica dominante en la sociedad, pues se propone otro tipo de debate para también difundir la comunicación política, porque ocurre justo eso, Gemma, la comunicación política está envuelto por un aura de secretismo, muchas veces los ciudadanos lo identifican con conspiraciones, piensan que los asesores son como Rasputín, ¿no? Sí. Utilizan la frase además mal interpretada de que el fin justifica los medios, entonces se crea, digamos, como mucho recelo, cuanto menos, ¿no? Mucho recelo, sí, un ambiente de secretismo, de oscurantismo en torno a la comunicación política, y también por otro lado otros estereotipos también que sufre, digamos, ese ámbito profesional es el de la tecnología. Como la tecnología en los últimos años ha avanzado mucho y como ahora las redes sociales y otras herramientas online son poderosísimas para la comunicación política, parece que solo se habla de eso, que solo eso es válido y que solo hay que utilizar eso, ¿no? Y en ese contexto surgen gurúes de eso y muchas veces exageramos, porque realmente otros métodos más tradicionales, como por ejemplo el puerta a puerta, siguen siendo válidos, quizá otros no, quizá las llamadas fijos sean menos necesarias porque hay menos teléfonos fijos, pero otras como el puerta a puerta son necesarias. Entonces, precisamente estas tertulias lo que quieren comunicarle al ciudadano de forma indirecta es eso, que la comunicación política no es un mundo cerrado de rasputines, de asesores oscuros que traman planes secretos para llegar al poder, ni es tampoco un mundo de tecnólogos, de super especialistas en redes sociales, y además esos dos mundos ahora se mezclan, ¿no? Desde que Donald Trump llegó al poder y desde que triunfó el Brexit. ¿Hay mucho informático ya alrededor de la política, Julio? Al hilo de esto que estamos hablando. Sí. Quiero decir, de gente que interpreta datos. Cada vez más, claro. Por ahí lee lo que la gente pueda llegar a votar en determinadas convocatorias. Ese es justo el campo que más se está desarrollando, ¿no? El que se dice en inglés el Big Data, el de los datos. Ahora mismo se están creando nuevas tecnologías, nuevas herramientas que muchas veces marcan incluso la diferencia, ¿no? Para Obama fue fundamental en su reelección, en su segundo mandato, utilizar el Big Data. Ya muchos años antes, y los mismos instrumentos informáticos, ya Karl Rove asesoró a George Bush hijo sobre la posibilidad de llegar a públicos concretos, es lo que se llama el microtargeting, de no mandar un mensaje general, no una carta a todos los electores por igual, sino eso que nos llegaba antes, por ejemplo, cuando cumples 18 años,
Sí. Y te llega tu cartita de todo el mundo, vamos a decir así, de todas las formaciones políticas, porque vas a cumplir 18 años y es la primera vez que votas, o la típica carta, ya no solo los mayores de 18, los que se estrenan, sino a todo el electorado. Sí, con la papeleta al lado también en el sobre ya. Sí. Que te hablan en un lenguaje genérico, porque bueno, nos están hablando a todos. Tú dices que es justo lo contrario, ¿no? Sí, ahora la tendencia es justo lo contrario. Quizá el primer gran salto en ese camino fue pues esa elección de George Bush con Karl Rove como asesor del Partido Republicano en Estados Unidos, que era el microtargeting, el averiguar, pues por ejemplo, qué ciudadanos tienen perros y mandarles un mensaje específico a ellos de tus propuestas sobre las mascotas. Eso ahora se ha perfeccionado mucho más con las herramientas de Big Data. Claro, hablamos de Obama, digamos, pero también ha sido muy importante también en la victoria de Donald Trump, en otras muchas, no solo en personalizar el mensaje, sino también en manejar datos que están en Internet de forma libre para saber qué piensa cada persona. En las últimas elecciones generales aquí también tuvimos microtargeting y Big Data. Por ejemplo, la publicidad que en Internet ponían algunos partidos, por ejemplo, el Partido Popular hizo campaña en varias provincias, creo recordar que en Málaga y en algunas del interior, era personalizada, digamos, para los ciudadanos de esa provincia, porque es en esa provincia donde se jugaba un diputado, no mandaba un mensaje general para toda España. Entonces sí, la verdad que las herramientas informáticas cada vez tienen más peso en el mundo de la comunicación política. Pienso también, por ejemplo, en Matteo Salvini, ¿no? En Italia, ¿no? El viceprimer ministro italiano, el ministro del Interior. Su jefe de comunicación viene del mundo de la informática, no de la política, y sus principales virtudes al principio, por lo que se fijó en él Salvini, fue por sus conocimientos informáticos aplicados a la política, y a partir de ahí se ha hecho un experto en comunicación política, pero viene del campo de la informática. Hablamos de todo esto que está relacionado con nuestro invitado, que es un comunicador nato, de hecho tiene un blog, el Atril, que recomendamos que puedan leerlo, quienes estén interesados, que además obtuvo un premio en el año 2016, ahora me gustaría recuperar ese momento, pero antes quiero hacerte otra pregunta, porque no sé si nos vamos a ver en la tesitura en la que, en relación con esos datos que se desprenden de nosotros y que están en la red, al final los partidos políticos van a elaborar sus programas políticos en función de lo que los ciudadanos están hablando. No sé si me he explicado bien. Ya lo están haciendo, de hecho, ya lo están haciendo. Por ejemplo, lo que cuentan algunas crónicas del País y de otros periódicos de la prensa española sobre, por ejemplo, Salvini, es que su jefe de prensa, Luca Morsi, este informático del que hablábamos, pulsa el ambiente en Internet, ve de qué temas se está hablando más y sobre eso comenta Salvini. Esto todo un poco extraoficial, pero hay mucho de verdad en estas informaciones. Es algo que ya están haciendo. A nivel de informática se está empezando a hacer en España, pero con la demoscopia se lleva años haciendo. Los políticos muchas veces centran su discurso o orientan su política según lo que ven reflejado en las encuestas, en los estados de opinión de los electores. Para eso están las encuestas también, ¿no? Exactamente, para captar las necesidades, los que son los problemas a los que la gente es más sensible, y a partir de ahí ya desarrollar pues todo un programa, una batería de medidas, ¿no? Pero estamos hablando de cosas muy interesantes. Yo había mencionado una pincelada del premio que te concede Victory Awards, me parece. Victory Awards se llama. Exacto, un premio internacional, mejor blog del año en el 16, tampoco hace mucho, Julio, supongo que muy orgulloso y muy contento en su momento, ¿no? La verdad que sí, que fue para mí una gran alegría, porque era pues un reto el participar en este certamen, que son, para entendernos, como los Óscar de la comunicación política. De hecho, la ceremonia es similar, hay unos nominados, entregan una estatuilla al ganador de cada categoría, y la verdad que fue, pues para mí también una recompensa, un trabajo que yo hago de forma altruista, sin ninguna búsqueda de beneficio, pero que me aporta mucho a nivel personal, incluso profesional, que es el blog, un blog donde desde el año 2012 pues vengo analizando
la comunicación política y el liderazgo de los principales actores internacionales. Y bueno, pues me presenté al concurso y la verdad que no me esperaba ganar la estatuilla, porque hay comunicadores de mucho nivel ahí. Bueno, por ejemplo, en otras categorías pues tienen Victoria Award, por ejemplo, Jim Messina, que fue jefe de campaña de Obama, Dick Morris, que fue asesor de Clinton. Ellos lógicamente tienen el Victoria Award honorario, ¿no?, que no compitieron en nada, pero en otras categorías pues hay profesionales de mucho prestigio, y en el blog también hay pues verdaderos referentes de la comunicación política. Y el año siguiente, en 2017, me llevé también una gran alegría, porque un libro que coordino, Política en serie, la ficción que inspira el poder, pues ganó la estatuilla al mejor libro político del año. Fueron 2 años seguidos, y ya el año pasado, pues no, por motivos laborales y demás, y también porque quería tomarme un descanso, no participé en los Victory, pero me seleccionaron como miembro del jurado, la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington, y también fue una experiencia enriquecedora. Ahí es cuando ves verdaderamente el nivel que hay, porque juzgas otras categorías, más de 100 trabajos, y te das cuenta del nivel que hay. Que es bastante alto, ¿no? Sí, sí, muy alto, sí, es de todo el mundo de habla hispana, además. Y bueno, te das cuenta también de la importancia que tiene América Latina en el mundo de la comunicación política. Ahí la mayoría de los trabajos, recuerdo una categoría, eran de México, de Colombia. Es decir, que yo pienso también que desde España tenemos que mirar a América Latina para todo. Una relación más de tú a tú, podemos decir, ¿no? Y no sí, tanto... más cercana y a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, diplomático, ¿no? Quizá España tenga que avanzar más en el campo diplomático, ¿no? Ha crecido mucho económicamente, los niveles democráticos desde los años 70 pues también han avanzado, pero quizá desde el punto de vista de la política exterior de la diplomacia sí es verdad que España tiene un perfil más bajo, y América Latina yo creo que es pues el terreno ideal para que España pues ahí dé un paso adelante, ¿no? Pues lo damos también nosotros a esta hora de la mañana, son las 10, casi 23 minutos, conversamos hoy con Julio Otero. Beers and Politics es la iniciativa que le ha traído a De Buena Mañana a Puerto Real, como así fue hace tan solo unos días, cerrando el mes de enero en La Piñonera, con una tertulia, como ellos dicen, como ellos defienden, donde la palabra es la auténtica protagonista, sobre cine y política, en la que participaba Bruto Pomeroy. Y ahora que está aquí con nosotros, le invitamos a seguir y a continuar en nuestra compañía, pero repasando los periódicos de este 12 de febrero, jornada de martes, que vamos a ver a continuación, empezando por El País, que trae, pues como no puede ser de otra manera, la apertura del juicio a su portada. 12 dirigentes del procés secesionista ante el Supremo, titula El País. Arranca el juicio, bueno, debe de haber empezado a esta hora ya, estaba previsto sobre las 10 menos algo de la mañana, ¿no? Arranca el juicio a los líderes que encabezaron el intento independentista en Cataluña. Dice El País que la vista durará unos 3 meses y llega marcada por la inestabilidad política. Las sesiones se emitirán por televisión en un inédito esfuerzo de transparencia. Juicio en el Supremo, en la editorial del País, y bueno, pues una fotografía de las personas que están procesadas en estos momentos. La mayoría de ellos ya están en prisión preventiva, y bueno, sin duda el tema que va a abrir hoy todos los informativos, va a estar en toda la prensa, en digital y en la prensa internacional también, mirando a España. Sí, desde luego, desde otros puntos de Europa se seguirá con especial interés. España va a estar en el centro de todas las miradas por este juicio, y también en América Latina. Me doy cuenta por internet, siguen bastante el proceso, ¿no? Es un conflicto que, aunque realmente España quería evitar eso a toda costa, se ha internacionalizado en cierta forma, en la medida en que hay varios dirigentes que están prófugos de la justicia en otros países europeos de la Comunidad,
como de la Unión Europea, de la Comunidad, como Bélgica, Puigdemont, que está en Bélgica, estuvo también en Alemania, y en otros también como en Suiza, ¿no? Como el caso de Ana Gabriel, que está exiliada en Suiza. Exacto, pues hoy es el primer día y bueno, a partir de ahora pues piensen que nos queda pues prácticamente todos los días conocer las declaraciones, porque es la primera vez que también van a, bueno, es que claro, se celebra el juicio ahora y los vamos a ver hablando, prestando declaración, ¿no? ante los magistrados. En otro tema, dice la quinta columna del País que Pedro Sánchez decidirá la fecha electoral tras la votación presupuestaria. El presidente asume un adelanto si se consuma el rechazo a su proyecto. Hay que recordar que ayer lunes EFE adelantaba una fecha, la del 14 de abril. Fuentes del Gobierno no, bueno, más bien la desmentían, pero tampoco había mucha claridad en si sí o si no. Es Domingo de Ramos también, el 14 de abril, Julio. Sí, también he escuchado de algunos periodistas también que con fuentes de la Moncloa comentaban eso, que se barajó esa fecha. De hecho ya tenemos un precedente en convocatorias electorales, digamos en fechas importantes desde el punto de vista político, sobre todo para la izquierda, porque quiero recordar que Zapatero convocó elecciones el 20 de noviembre, ¿no? Que es la fecha que murió Franco. En este caso sería el de la proclamación de la Segunda República, un poco como también táctica para movilizar, ¿no? Un simbolismo para movilizar a su electorado, pero decían que eso podía ser complicado por la Semana Santa, especialmente en ciudades como Sevilla, donde es la gran fiesta popular, donde se mueve casi 1 millón de personas ese día. Es complicado celebrar elecciones allí. Demasiado voto por correo veo yo ahí también, ¿eh? O sea, quiero decir, quien quiera votar y le pille fuera porque inicia unas vacaciones, pues no va claro, a estar. pero muchas personas se desaniman por el voto. Por eso. Entonces, claro, no es una... No es atractiva, digamos. No es atractiva. Si lo que se busca es la participación, no es atractiva por el tema del Domingo de Ramos. La fecha, pues, el simbolismo que tiene, pues no sabemos si le podría funcionar al gobierno o no. Dicen que es una idea, ya que estábamos hablando de comunicación política, de su jefe de gabinete, de Iván Redondo, que es... Otro gurú, ¿no? Podemos decir. Otro gurú, sí, que está pues cada vez saltando más a la fama, ¿no? Pero también un poco cayendo en cuestión con algunas iniciativas que toma el gobierno y que a los 2 días tiene que retroceder o, vamos, pregunto yo. Sí, también se le ha acusado de eso, ¿no? La prensa ha informado que algunas de las medidas que tomó Pedro Sánchez, sobre todo en los primeros días, pensando sobre todo en la imagen, de hecho se le criticó porque tomó medidas consideradas efectistas los primeros días. Sí, pues, desde la confección del gobierno hasta... Sí, desde la confección del gobierno, que eran ministros con mucha proyección pública, pues en varios tuvo que dar marcha atrás, algunas no salieron bien y se le criticó mucho eso, ¿no? Que Redondo, decían, estaba guiando al gobierno por senderos que únicamente buscaban el marketing y que eso es peligroso a veces, ¿no? Yo creo lo de siempre, que todo en demasía es malo, ¿no? No hay que abusar de nada, hay que tener siempre un equilibrio. Hay que buscar también la comunicación, hay que comunicarle a los ciudadanos lo que hacen los dirigentes, pero no podemos planificar acciones solo pensando en vendérselas a los electores, ¿no? Entonces la democracia se vaciaría ahí. Y una vertiente más, que la vamos a ver en prensa, pero que yo ya te la pregunto, hay quien entiende esa filtración de una fecha como una medida de presión al movimiento independentista, para que vea que se acaba la legislatura. Sí, sin duda. O sea, cuando se llevan a cabo este tipo de negociaciones, siempre hay estas medidas de presión y siempre una táctica es, digamos, tratar, imponer tu relato. Es una batalla de relatos, igual que el proceso. En los juicios va a ser una batalla de relatos, el relato independentista y el relato unionista, digamos. Y en este caso igual, las dos partes creo que van a intentar imponer su relato, un relato en el que el culpable es la otra parte, el culpable del posible fracaso de la negociación es la otra parte. Entonces, antes de eso, siempre se toman medidas de presión, se trata de echar
entre comillas, a la gente encima del otro, ¿no? Para que se lo piense dos veces y llegue a ese acuerdo. Volvemos a la portada del País para un tema más y ya terminamos el repaso de esta página. Dice que una España vacía de médicos especialistas. Teruel se ha movilizado ante las carencias en la sanidad pública. Algunos datos: recorridos de 350 kilómetros para acudir a una consulta. 350 kilómetros, ¿eh? Después, un año para lograr una resonancia, o consultas express ante médicos que atienden a 35 personas en una misma mañana. Es un poco el día tras día que vive esta provincia y bueno, pues de ahí esa movilización en busca de médicos especialistas, que no es solo para Teruel, sino bueno, para esa España más rural, ¿no? Donde bueno, servicios tan importantes como los sanitarios quedan lejos, o podemos decir no al alcance de todo el mundo, ¿no? Sí, utilizando una palabra de Ortega y Gasset, aunque quizá con otra orientación, yo es lo que llamaría la España invertebrada y la España invisible. Creo que la despoblación que sufre el interior de España y sobre todo la falta de servicios, la falta de oportunidades, de esperanza, de futuro que hay en muchas provincias, en el campo y en las pequeñas poblaciones, creo que se está convirtiendo en un problema importante para el conjunto del Estado, al que no le estamos prestando atención. El primer aldabonazo fue el de Teruel Lexista, que ya campaña, sí, que ya queda un poco en el recuerdo, pero realmente en esa España invisible, invertebrada por la falta de infraestructuras y de servicios públicos, yo creo que se está moviendo algo, que cada vez hay más desencanto ahí y que sin duda van a alzar su voz. El otro día en el puerto asistí a la presentación de un libro que se llama España, de un compañero de la comunicación, de Daniel Pinilla, pues que ha viajado a distintos lugares del país donde, digamos, nacieron distintas señas de identidad de España o de las diferentes comunidades. Y un sitio curioso que visitó fue precisamente Teruel, fue a Teruel, a Guadalajara, a la zona más despoblada de España, pulsó el ambiente y escribe cosas muy interesantes que no están en el debate de la prensa, pero que ya vemos aquí con esta portada del País que empieza a saltar, que hay mucha gente preocupada, hay pueblos en los que incluso pintan gente en murales, en cartones, para que parezca que está habitado. Hay lugares donde se enfadan cuando les preguntas por Cataluña, y eso que están a pocas horas de Cataluña, porque el principal problema que tienen ellos es que se ven fuera de España, se ven en otra España, sintiéndose españoles, ¿no? Que pues eso, que tienen 350 kilómetros para ir al médico, que no llega el tren a su pueblo, y cuando le pregunta por Cataluña se enfada, ¿no? Porque la España que se está también rompiendo, dicen ellos desde el punto de vista metafórico, es esa. Hay una brecha entre el campo y la ciudad abismal, y yo creo que ese fenómeno también se trasladará electoralmente en un futuro. Quizá Vox, la subida de Vox, también pues sea el reflejo de esa España invisible del interior que no se siente escuchada, ¿no? Vamos a seguir a ABC, su portada a un solo tema, como van a ver a continuación, como es costumbre, y bueno, pues una composición en este titular de ABC. Sánchez se queda sin excusas, amaga con las urnas para presionar al independentismo y filtra que adelantaría los comicios a abril ante la movilización de la oposición y el desgaste del PSOE. Y un poco pues todas las ideas que están ahí y que se han ido viendo en los últimos días, ¿no? Colón, Quintorra, García Paje, en fin. Nos vamos a El Mundo, que tampoco, bueno, es ninguna sorpresa. En su portada vamos a ver el juicio. El Supremo titula El Mundo: enjuicia el golpe del 1 de octubre en plena tormenta política. 12 líderes separatistas se sientan en el banquillo en el proceso más importante de la democracia. Dice también El Mundo: el independentismo mantiene su veto al presupuesto y Sánchez busca fecha para las elecciones. Elige la foto, en este caso me gustaría, si podemos ver esa portada, compañeros, la portada del Mundo, ahí está, elige la foto pues de una de las personas, bueno, como periodista yo creo que todo el mundo lo quiere entrevistar, ¿no? Es Marchena, el jefe bueno, el presidente, mejor dicho, de la Sala de lo Penal del Supremo, que tiene que redactar la sentencia, Julio. Sí, la verdad que es ahora mismo pues uno de los ciudadanos que más presión debe sentir ahora mismo, ¿no?
aunque, claro, los jueces y sobre todo los más experimentados, pues están más que acostumbrados a eso, y desde el punto de vista periodístico, pues la verdad es que sí, que las entrevistas que se le hacen a los jueces son siempre muy interesantes, a pesar de que ellos tienen que medir mucho las palabras, siempre dan titulares interesantes. La verdad que se manejan muy bien, en el mundo de la comunicación. También es verdad que los periodistas lo respetan, ¿no? Y pues sí, la verdad que es ahora mismo uno de los españoles que más le gustaría entrevistar a los periodistas. Dirigentes, dice también el periódico El Mundo en su portada, dirigentes de Podemos piden que Montero sea la rival de Errejón. Hablan aquí pues de la crisis de Podemos abierta por la espantada de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, y ahora pues se acercan a esta visión de poner también como candidata a Irene Montero. Sí, bueno, el tema está abierto aún. Las últimas informaciones, incluso antes de esta, apuntaban a que podía haber algún acuerdo para que en la Comunidad de Madrid hubiera una lista única, como fue en la capital, que estaría encabezada en principio por Íñigo Errejón, pero en la que Podemos participaría. Es un tema que no está resuelto, ¿no? Bueno, me imagino que, ya que hablamos con alguien experto en comunicación política, supongo que una situación, cómo se gestiona una situación que es una crisis abierta en toda regla, a unos meses de unas elecciones, tu candidato se te marcha a otra cosa, podemos decir, a otra candidatura, ¿no? Yo creo que la clave es ser transparente, ¿no? En esto, no precipitarse, por supuesto, no actuar de forma impulsiva, pero tampoco retrasar mucho la respuesta, las comparecencias. Demorar, ¿no? Las actuaciones. Tampoco. Es verdad que no hay que actuar de forma precipitada, impulsiva, pero tampoco hay que dar una imagen de duda o de ocultismo, ¿no? Lo mejor en estos casos suele ser la transparencia, pero realmente son situaciones muy difíciles de gestionar, porque ya el problema no es solo la comunicación en sí, es lo que hay detrás, ¿no? Que es la ruptura, el desencuentro. Son situaciones que deben gestionarse antes, no cuando estallan, ¿no? Ya ahí la comunicación solo queda, pues eso, lanzar una imagen de diálogo, exponer tus ideas de forma clara y ordenada, que se entiendan perfectamente, tener muy claro lo que te van a preguntar, lo que te pueden preguntar los periodistas para estar preparado y responder, pero realmente el problema es de fondo, no es la forma, es el fondo, ¿no? No es el continente, es el contenido. Y la verdad que sabíamos que Errejón y Iglesias tenían sus desacuerdos, que incluso a nivel personal, que eran uña y carne desde mucho antes de fundar Podemos, pues no se llevaban tan bien, pero sorprendió el anuncio de Errejón de que el tema pudiera llegar hasta ahí. De hecho, se daba por dado que él se iba a presentar como candidato de Podemos, y que si hubiera quizá una confluencia como la que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, pues que se haría de otra forma, pero fue la verdad que sorprendió a todo el mundo, incluso a los que siguen el día a día de Podemos, de que Errejón saliera de esa forma, ¿no? Vamos, los primeros sorprendidos fueron los mismos dirigentes de Podemos. Sabiendo la gravedad del asunto, tampoco se esperaron que Errejón fuera a reaccionar así. Pues nos quedamos ahora con la portada de La Razón en este día, en este 12 de febrero. La ven a continuación. Sánchez marca el juicio en clave electoral. Pues ahí tienen el elenco de las personas que van a ser juzgadas, la caricatura. En este caso, Moncloa presiona con un adelanto de los comicios ante la votación de los presupuestos y con los líderes del proceso en el banquillo. Bueno, volvemos al mismo tema, y han notado, como en otros periódicos también, que esto es mucho de juicio, ¿no? El ver esta ilustración de cada personaje que pisa el banquillo. La Vanguardia, vamos a ver cómo viene hoy La Vanguardia en este día importante. Eligen el tema de apertura. Sánchez advierte de elecciones en abril si no hay presupuesto.
el presidente lanza un último intento por convencer a los independentistas. Torra insiste en el veto a las cuentas si no se incluye la autodeterminación. Y fíjate qué foto nos trae hoy la Vanguardia. Ayer veíamos la visita en Moncloa de los actores y equipo de dirección de una película que ha significado tanto y que además hace nada, 8 días, 10, conseguía ser la mejor película del año con su Goya, Campeones. Y bueno, en este caso pues haciendo malabares con la pelota el presidente en la visita, como decimos, de estos actores y del equipo de Campeones, Julio. Sí, es de esas portadas, digamos, que utilizan una foto normal, informativa, no tocada, pero con un simbolismo, ¿no? Que es eso de los malabares. También es una visita, la del equipo de la película, muy simbólica, porque en estos momentos difíciles pues Sánchez tiene que afinar su comunicación, y aquí es donde quizás esté entrando en juego Iván Redondo, que hablábamos antes. Al principio también consiguió introducir en los medios de comunicación imágenes. Sí, el corriendo en la el Moncloa, corriendo, ¿no? con el perro. Y esta pues responde más o menos, creo yo, a esa lógica, ¿no? Además con un mensaje detrás, ¿no? El de la integración de los discapacitados, el del deporte. Y bueno, curiosamente también hay que decir que Sánchez ha sido jugador de baloncesto, claro. Ha jugado muchos años al baloncesto. Por eso está ahí haciendo malabares. Hombre, sí, otro presidente otro a lo mejor se le caería, no, a lo mejor estaría hablando con ellos balón, y no jugando con el balón. Pero claro, una película que va sobre baloncesto y tú como es jugador, pues lo llevas a tu terreno, ¿no? Y te haces la foto. De las muchas que se habrán hecho, pues esta es una de las significativas. Temor en Venezuela, dice también La Vanguardia, ante el riesgo de violencia en la frontera. Una cadena de voluntarios desafiará al ejército cargando ayuda humanitaria. Venezuela va desapareciendo, entre comillas, lo de desaparecer de las portadas, pero sí que hemos tenido 2 semanas muy intensas con este mismo asunto, ¿no? Claro, lo que sucede, pienso yo, es que está en un impasse, ¿no? La crisis. La crisis no se ha resuelto, continuará, porque ninguno de los dos se ha rendido, ni el presidente Maduro ni el autoproclamado Guaidó tampoco, pero claro, la tensión informativa tiene que bajar, ¿no? Los medios de comunicación no pueden estar siempre con los mismos temas. Ahora también lo que ocupa más las portadas es el proceso y la negociación de los presupuestos, pero lo de Venezuela, como bien dices, seguro que va a volver a las portadas en un día, porque la crisis no está resuelta, porque en los planes de la oposición y sobre todo de Estados Unidos todavía hay cartas bajo la manga que no se han descubierto, y la situación es preocupante, porque se habla incluso de la posibilidad de una intervención armada de los Estados Unidos y bueno, complicaría mucho las cosas. De hecho, yo pienso que ahora mismo hay un pequeño impasse que ahora se volverá a tensar con esto de la ayuda humanitaria, precisamente porque quizá la primera fase de la estrategia opositora contaba con la posibilidad, quizá no al 100%, pero sí de un 50%, de que el gobierno hubiera caído ya, de que el ejército o parte del ejército se hubiera puesto en contra de Maduro, o que Maduro simplemente se hubiera exiliado. Eso no ha sucedido, y ahora mismo pues hay que entrar en una segunda fase que no sabemos. Los cabezas pensantes del movimiento y Estados Unidos la tendrán bien planificada, pero parece que los tiros van por buscar a lo mejor ese enfrentamiento con el ejército, o provocar una crisis humanitaria, algo que justifique quizá una intervención armada. Quizá eso podría ser la segunda fase del movimiento. Ya en unos días lo veremos. Terminamos en La Vanguardia, como no puede ser de otra manera. Juicio del 1 condiciona a partir de hoy el futuro político del independentismo. Y ahí ven la portada de La Voz de Cádiz. Centramos ya en los últimos, en los periódicos gaditanos. La Voz de Cádiz dice en su apertura: Airbus favorece la creación del mayor proveedor aeronáutico de España. La venta de Alestis a Iziturri genera un gigante del sector con plantas en todo el territorio nacional. Y la foto es para el llamado falso cura de Medina, que afirma que su documentación es auténtica
y anuncia su deseo de retomar su carrera musical. El sacerdocio, dice el titular de La Voz, como trampolín al estrellato. Miguel Ángel Ibarra muestra la documentación que demuestra que su ordenamiento como sacerdote es válido. Bueno, pues un episodio que vimos hace ya algún tiempo, antes de que acabara 2018, y que ahora se retoma porque vuelve y da versión de los hechos, ¿no?, el propio afectado. La verdad es que sí, historias similares además, ¿no?, de impostores, de falsificadores, la verdad que son recurrentes, ¿no?, aquí en la provincia. Cada cierto tiempo tenemos historias más o menos similares, ¿no? En La Voz del Carnaval, la chirigota viñera resiste con un paso doble memorable. Lo van a ver también en Diario de Cádiz, que utiliza precisamente la foto de este momento del Falla, del concurso anoche, para su portada. Dicen los compañeros de Diario de Cádiz: la chirigota pura sale de las profundidades. La maldición de la Lapa Negra cautiva al Teatro Falla con su propuesta clásica y viñera. Se trata de Manolo Santander y de Carlos Pérez, que están ahí en ese momento durante su actuación. Por delante, como tema destacado, el juicio del Procés arranca en un clima de adelanto electoral. Sánchez presiona a los independentistas con una convocatoria a las urnas en abril. Y una cosa más, en la página de Diario de Cádiz, que tiene que ver con el conflicto laboral en el puerto, conectada por cerrada la negociación sobre el futuro de la empresa. Aquí en nuestra ciudad hemos seguido muy de cerca, hay muchos puertorriqueños que trabajan en esta planta que tiene el puerto de Santa María, y doy por hecho que vosotros, lógicamente, también a través de vuestro medio de la radio, ¿no, Julio? Sí, cubrimos habitualmente la información sobre este conflicto que ha sido pues un mazazo para la ciudad. Y concretamente hoy hay convocada una reunión en el Ayuntamiento del Puerto, una reunión que, según un comunicado del propio Ayuntamiento del Puerto, ha gestionado el primer teniente de alcalde, que es el delegado de Empleo y Fomento, Antonio Fernández, y en esta reunión pues va a haber un representante de Conecta, Jaime Castel, y van a estar también, aparte del mismo, de Antonio Fernández, los alcaldes de Puerto Real, del puerto de Santa María, y también el primer teniente de alcalde de Cádiz. Entonces no sé realmente si está cerrada o no esa negociación, ¿no?, si está la puerta cerrada, pero lo cierto es que la reunión creo que se está celebrando además en estos momentos. Estaba prevista para esta fecha, solo que la parte trabajadora venía a decir que ahora para qué, ¿no? Pero bueno. Sí, ya la semana pasada pues llegaron a esa conclusión, ¿no?, y convocaron su huelga. Nos tenemos que ir a la publicidad, nos piden paso para ese momento del programa. Tenemos también información local ahora con nuestro compañero Cristóbal Perdigones. Regresamos en un momento, recuperamos la voz también que nos está fallando, y ahora volvemos en un minuto. Movisur es la marca de telefonía móvil del grupo Telepuerto Real. Además de ofrecerte las mejores tarifas y los mejores precios, con nosotros tienes algo que nadie más puede darte. En el momento de contratar tu línea de móvil, podrás elegir la red que mejor cobertura te ofrezca, según tus preferencias. Podrás optar entre las redes de Movistar, Orange y Yoigo. Con Movisur Telefonía Móvil tú decides todo: tarifa, precio y ahora también tu red favorita. Esta semana en El Especialista hablamos sobre el parto con Juan Antonio Salcini. Intentaremos explicar en este programa el parto, una situación que tiene tantos misterios como las pirámides egipcias. Iremos intentando desarrollar cómo se producen los mecanismos del niño para salir a este nuevo mundo que le espera. Pues ya lo saben, no se lo pierdan este miércoles en El Especialista. Hola, soy Carmen, vivo en Londres. Por trabajo tengo poco tiempo libre, pero parte de mi tiempo de ocio lo dedico a ver la tele. Aun estando lejos, gracias a Movisur Televisión, puedo seguir lo que ocurre en mi pueblo viendo Telepuerto Real. Con esta plataforma de televisión, además del canal local, puedo seguir el resto de canales generalistas de España. Movisur Televisión, Telepuerto Real y todo lo que quieras ver, estés donde estés. Ángel Santana Pérez. Yo estudiaba por estudiar.
Yo no empecé una carrera de si me voy a ser profesional de esto, ¿no? Yo estudiaba por estudiar, yo estaba acostumbrado a estudiar toda la vida, pues ya había llegado al momento que podía estudiar una carrera, pues elegí una carrera como otra cualquiera, no con la intención. Y incluso magíster tampoco tenía yo una vocación, ¿no? Como dice la gente, yo soy maestro de vocación. Pues no, porque no soy maestro de vocación, yo soy maestro porque empecé a estudiar magisterio, cuando me di cuenta había terminado la carrera, porque en 3 años, y cuando me di cuenta estaba trabajando de interino. El móvil está muy presente en nuestras vidas, con él podemos hacer incluso la compra, y es que tanta utilidad y el uso de las redes sociales ha disparado el consumo de datos móviles. Esto provoca que lleguemos a final de mes sin internet. Por ello, en el Grupo Teleportorreal encontrarás tarifas adaptadas a los tiempos que corren y, como verás, adaptadas a todos los bolsillos y necesidades. Y recuerda, los consumidores señalan a los operadores independientes como el Grupo Teleportorreal muy por encima de los grandes operadores en índices de satisfacción. Infórmate en nuestros puntos de servicio o llamando al 956 83 3600. Entramos en los últimos 10 minutos que tiene hoy nuestro programa, martes 12 de febrero. Hemos conocido con un amplio repaso a la prensa pues cuáles son los temas que están ahí en las portadas de los periódicos, y ahora ya nos vamos al ámbito local para saludar a nuestro compañero Cristóbal Perdigones. Muy buenos días, Cristóbal. Hola, ¿qué tal, Gemma? Muy buenos días. Sí, información local en esta jornada de martes 12 de febrero, que ha amanecido con asamblea en el astillero de Navantia en Puerto Real. Hoy el presidente del comité de empresa, Antonio Noria, ha trasladado tanto a la plantilla del astillero como a los trabajadores de la industria auxiliar la propuesta de movilizaciones que el comité había acordado días atrás y que hoy ha sido ratificada, aprobada por unanimidad de todos los presentes en esta asamblea. El primer punto que han acordado ha sido la negativa de toda la plantilla e industria auxiliar a realizar horas extras. Se van a centrar en los turnos de 8 horas y han animado también a la industria auxiliar a que denuncien si existe también algún tipo de presión por parte de los empresarios para que no les permitan llevar a cabo esta protesta. También han acordado hacer un trabajo de calidad, que es una forma que tienen los trabajadores de Navantia de definir un sistema de trabajo que consiste en hacer las cosas muy bien, pero de forma lenta, con tranquilidad, para que no se cometa ningún tipo de error. El objetivo no es otro que intentar retrasar la entrega del cuarto de los petroleros que tienen ahora mismo entre manos para el grupo Ibaizábal, y también ralentizar todo lo posible el corte de chapa de los bloques que se van a construir en Puerto Real para las corbetas, para Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha acordado esta mañana. De todas formas, el próximo martes van a volver a celebrar otra asamblea, y es que hoy principalmente trabajadores de la industria auxiliar animaban al resto de compañeros a salir a cortar el puente Carranza. Además de Navantia, hoy centramos nuestra mirada en el ámbito cofrade. Ya saben que ayer fue festivo local, celebración del Día de la Patrona, y las calles se llenaron de público para presenciar el desfile procesional de la Virgen de Lourdes, que ayer recorrió las calles del centro tras una Eucaristía que estuvo presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Fue una cita, como decimos, multitudinaria, en la que el pueblo se echó a la calle para recibir a la patrona. También hemos conocido ayer el cartel de la Semana Santa, una obra de Sergio Bonilla que recoge una salida procesional del Cristo del Ecce Homo, tal y como había pedido el Consejo Local de Hermandades. No es un desfile del pasado año, porque fue la única de las cofradías que no pudo salir a la calle a causa del mal tiempo. Hoy conoceremos esa imagen que anunciará la Semana Santa en Puerto Real. También estaremos dentro de un rato en una convocatoria de prensa que los concejales Alfredo Charques y Juan Antonio Montilla van a ofrecer para presentar una iniciativa de cooperación local. Será al mediodía
en el Ayuntamiento de Puerto Real, y todo esto además acompañado de la información deportiva, porque este fin de semana hemos tenido importantes competiciones como el Campeonato de Piragua Cross que se ha celebrado en el río San Pedro. Son, Gema, algunos de los temas que trataremos en el tiempo de noticias, junto con otros asuntos en los que ya estamos trabajando para contárselo en el avance informativo a las 4 de la tarde y luego en día a día a partir de las 9. Así nos consta, trabajando ya en esos temas que se van a desarrollar a las 9, como de hecho ese asunto con Navantia, pues bueno, una asamblea que se acababa prácticamente de cerrar hace tan solo una hora, ¿verdad, Cristóbal? Sí, ha sido, la convocatoria era a las 9 de la mañana, en torno a las 10 ya finalizaba esta cita en el astillero de Puerto Real, más o menos lo previsto, como decimos, el próximo martes habrá otro encuentro, una fecha que quizás la del martes pueda cambiar si se convoca una reunión del Comité Intercentros, que está previsto reunirse estos días en Madrid y se puede, bueno, pues o adelantar al lunes o retrasar al miércoles, pero a principios de la próxima semana sí o sí habrá una nueva cita, y todo apunta a que la industria auxiliar seguirá apretando para salir a cortar el puente Carranza. El comité, desde luego, Gemma, no está muy por la labor de cortar el puente, y uno de los motivos que explican es que el puente ya no es lo que era, sobre todo porque hay un segundo puente de acceso a Cádiz y el impacto no es el mismo que hace unos años, cuando sí conseguían, bueno, pues colapsar la entrada a la capital gaditana. Pues así es, con inmediatez se lo estamos contando aquí en Tele Puerto Real. Muchas gracias, Cristóbal, hasta la noche. Gracias, buenos días. Buenos días. Quedan apenas 3-4 minutos para que sean las 11 de la mañana, el tiempo para retomar esa conversación con Julio Otero, que hoy nos visita, compañero periodista, coordinador de programas de programación, ¿no? Digo bien ahora. Sí, de contenido. De contenido en Radio Puerto, la emisora local, una de las pocos locales que están ahí, ¿no? En esta bahía. La verdad que por desgracia en los últimos años los medios de comunicación locales no han tenido el esplendor que han tenido en años anteriores. Quizás la televisión digital terrestre pues impidió que muchas cadenas que emitían en analógico lo pudieran hacer en digital. El hecho de que compartan distintos municipios el mismo canal quizá tampoco ayuda, y por supuesto la crisis económica, ¿no? Dificulta mucho que radios locales pues puedan tener un presupuesto grande, ¿no? como antiguamente. Sí, por suerte se conservan muchas emisoras municipales, como la nuestra, por ejemplo, que incluso nació hace poco, no tiene 5 años apenas nuestra emisora, y sobre todo lo que sí ha florecido son los periódicos online, ¿no? Algunos muy interesantes, una forma de informarnos de manera inmediata de lo que está más alrededor de nosotros, pero también al ser un medio fácil de acceder, de crear, es decir, que no necesitas la inversión de un periódico, la tecnología de una radio y una televisión, pues hay muchos, digamos, pseudomedios en eso, ¿no? Medios que no tienen profesionalidad o que son simplemente un blog y que operan como si fuera un periódico, pero en general la verdad que hay buenos ejemplos en la Bahía de Cádiz de periódicos digitales. En el puerto de Santa María mismo pues hay algunos. Esto no lo hemos tocado aquí, pero bueno, podría dar para todo un debate, que está ahora como muy de moda, ¿no? Hablar de saber como ciudadanía distinguir cuál es la fuente y qué es lo que estamos leyendo, si es una noticia falsa o estamos ante algo que se ha contrastado y que se ha podido pues poner un tema súper de actualidad, Gemma, y que entronca con el del principio que hablábamos, ¿no? Con las tácticas electorales, con el microtargeting, con el big data. Pues a todo eso hay que sumarle las intoxicaciones, ¿no? Se está informando de que algunas campañas electorales, por ejemplo la última, la de Brasil, ¿no? Que ha habido muchas noticias falsas difundidas sobre todo por WhatsApp y que han sido claves en algunos casos, pues estas llamadas fake news, en la percepción de los votantes y en su voto. Yo creo que se exagera, no obstante. Yo creo que como beneficia a candidatos y a causas que no son del establishment, como el Brexit, como Donald Trump, como Bolsonaro, pues yo pienso que se exagera. Sí es verdad que hay una cierta proliferación de fake news, de noticias falsas en los últimos años, pero yo creo que se exagera y que se
y se descalifica solo las noticias que tienen mensajes contra el establishment. Hay otro tipo de fake news de las que no se habla, porque las noticias falsas en el fondo lo que vienen es a extremar tendencias que ya existían en el periodismo. Sé de muchos periódicos gratuitos que utilizan titulares engañosos, utilizan titulares sensacionalistas, pero que después lees la noticia y no tiene tanto que ver con el titular. Ahí está un poco el origen de las fake news actuales. En parte son tendencias que ya existían y que no le hemos prestado atención hasta que al poder le ha molestado. Pues hoy conversábamos con nuestro invitado, con Julio, precisamente porque forma parte de una iniciativa, Beers and Politics, que trajo a Puerto Real su tercer evento en la Bahía de Cádiz, que ya nos ha dicho en este tiempo que venimos charlando que puede ser que vuelva, desde luego que sí, con alguna otra tertulia, de forma totalmente extendida, amena, entre amigos, pero eso sí, con algún experto que pueda llevar el peso de esa conversación, ¿verdad? Pues sí, es una tertulia entre amigos y sobre todo abierta a la ciudadanía, que cualquiera que quiera, de cualquier municipio de la Bahía, pues pueda acercarse y charlar. Y por supuesto sí, trataremos de traer temas de actualidad y de máximo interés para los ciudadanos relacionados con la política, porque creemos que es bueno que los ciudadanos hablen de política de forma sana. Pues agradecemos la visita hoy aquí en el plató de Buena Mañana. Gracias, hasta siempre. Gracias y hasta a vosotros pronto. por invitarme. Muchas gracias, Julio. 11 de la mañana, casi 2 minutos. Nos vamos a despedir en este martes, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Volveremos mañana miércoles para cerrar, como siempre, una imagen en relación con Puerto Real, con algunos lugares, a veces son espacios abiertos y otras, como en esta ocasión, veremos una imagen pues de uno de nuestros rincones, espero que frecuentado por el público, desde luego que sí, en los diversos espectáculos para los que abre el Teatro Principal, una joya. Un besito y hasta mañana. Me levanto de buena mañana.